El día de hoy en conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador se comentó cuáles eran los protocolos a seguir con respecto a las personas que se habían infectado del gabinete, Ricardo Sheffield y otros funcionarios también que han salido infectados. ¿Qué es lo que va a llevarse a cabo ahora en el gabinete, con las conferencias de prensa, con los acercamientos al presidente? Se van a seguir reuniendo, preguntas de amplio interés hacia el doctor Hugo López Gatell con respecto al gobierno. Una periodista y bueno, junto con muchos otros periodistas, pues se han encargado de estar preguntando qué sucede en el gobierno, qué sucede en el gobierno, qué pasa, cómo van a actuar, cómo pueden tener un dato y después otro, cuando que las preguntas pues realmente deben ser cómo asesoramos mejor a la población, cómo podemos responderle a la población estas preguntas. A todos nos llama la atención que en los hospitales sucede esto y cómo podríamos ayudar a que más gente se entere. A la gente no le ha quedado claro este mensaje porque ya lo difundimos como medios de comunicación por todos lados, hasta con flyers y volanteando por todos lados, rotulamos nuestras camionetas con los mensajes que ustedes han mandado. Sin embargo, la población todavía no le queda claro. Díganos cómo podríamos de alguna manera asesorar mejor a la población para que esto funcione de una mejor manera. Y bueno, en vez de esas preguntas, pues se han encargado de ver de qué manera pueden hacer tropezar al gobierno con sus declaraciones, con sus estadísticas, a ver si están mintiendo, si dicen la verdad, a ver si está en lo correcto que una persona cualquiera como el doctor Hugo López Gatell se encargue de estar llevando a cabo todos estos planteamientos de gobierno y como autoridad sanitaria, y no alguien como el presidente, que debe ser el que debe saber todo y debe ser el que preside porque debe saber y es el que manda más. Y se la pasan informando todo eso o queriendo ver de qué manera pueden informar algo que el gobierno no está haciendo bien, en vez de poder ayudar a la sociedad y ayudarnos a todos a precisamente no caer en tropiezos. Van y hacen sus notas periodísticas a los cementerios, a los crematorios, a los hospitales, y cuando las personas dicen pues no hay aquí cupo porque ya me dicen que ya el hospital está saturado y no sé a dónde ir, no, con su investigación periodística no le comentan a la gente, bueno, ya hemos constatado que la doctora Claudia Sheinbaum dice que marques a este número de teléfono y te van a contestar para que lleves a tu paciente o a tu familiar a un hospital donde sí haya espacio. Nada más preguntan, ¿y qué le dijeron? ¿Y qué le respondieron? ¿Y usted hace cuánto tiempo que está aquí? ¿Y cuántas veces habló por teléfono? ¿Cuántas veces le negaron? ¿Y quién le dijo eso? ¿Y a qué hospital va a ir ahora? Cosas como esas, muy indignantes, ridículas, feas, son las que preguntan en conferencias de prensa a las autoridades, y principalmente ahora el doctor Hugo López Gatell. Vamos a ver este video que en la conferencia matutina de hoy se le aclaró a los reporteros que es de mala ética, de mala moral, de mala costumbre, de mal trabajo, simplemente querer estar echando a perder una información que puede servirnos a todos, con tal de buscarle tres pies al gato, o con tal de querer buscar algo para que el gobierno y el sistema caiga. Lo que quieren es provocar que caiga, en vez de ayudarnos a toda la sociedad a salir adelante. El doctor Hugo López Gatell y el presidente Andrés Manuel López Obrador le contestaron a los periodistas con respecto a sus preguntas y su forma de tratar al personal de gobierno, eh, sin una fundamentación de ayuda para la sociedad, simplemente preguntas que son muchas veces hasta personales, y que se les olvida a los periodistas y a los reporteros que son personas,
a pesar de ser servidores públicos, son personas. Primero que nada, son personas las que están ahorita como autoridades y haciéndose cargo de toda esta emergencia sanitaria. Vamos a escucharlo. Hoy, 4 de mayo de este 2020. ¿Tienen el número de contactos que tuvo Ricardo Sheffield o eso no lo van a manejar? No tengo esa información, pero en general fueron muy poquitos. Ricardo Sheffield, él hizo pública su información, por eso podemos hablar de ello. Hemos aclarado repetidamente también que es importantísimo conservar el respeto a la confidencialidad de las personas. Son personas, aunque tengan un cargo, hay que respetarlas como personas. Sé que son de interés público porque están en la esfera pública, vienen aquí y a todos ustedes les interesa proteger a nuestro gobierno. Es el gobierno de este país, se lo agradezco. Pero hay que respetar su confidencialidad. Los estudios de casos y contactos son confidenciales, se trate de quien se trate, no tiene nada que ver con que tengan o no privilegios, ya lo he dicho, no hay esa concepción en nuestro gobierno y hay que respetar su confidencialidad. En este caso se está atendiendo con el protocolo estandarizado de todos los ciudadanos de México. Y presidente, preguntarle también sobre el caso de, ya se ha hablado del tema de los ventiladores, ya sabemos que va a haber un informe, pero yo quisiera preguntarle a usted si el asunto de la compra a sobreprecio de ventiladores al hijo del director general de la CFE, Manuel Bartlett, ¿no lo considera por influyentismo o amiguismo? Sí, esta es una información que dio a conocer la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción, ¿no? La de Claudia X González, una persona muy honesta. Miren, desde el inicio del gobierno dije que no iba yo a tolerar ningún acto de corrupción, ni siquiera de mi familia, que solo me hacía cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad. De modo que quien sea acusado de actos de corrupción, de cualquier ilegalidad, tiene que ser investigado, sancionado y no debe de permitirse la impunidad. No somos iguales a los gobiernos de antes. A veces calienta porque nos confunden. Por ejemplo, el Reforma y otros medios que nunca denunciaron el saqueo que se llevó a cabo durante el gobierno de Salinas. Ahora son paladines de la decencia y de la honestidad. No somos iguales. Nosotros llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción. En este caso, la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo, tiene que hacer la investigación y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionado. Igual el funcionario que entregó este contrato. Pero lo que quiero destacar, lo que está en el fondo, es ese afán de querer debilitar a nuestro gobierno. Les molesta mucho
la transformación. Ellos quisieran que continuara el mismo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Eso es el fondo de todo. Estamos ante la disyuntiva y sí considero que no hay medias tintas. ¿Es corrupción o transformación? Y este momento, este tiempo está ayudando también a la definición, a que cada quien ocupe su sitio, y están mostrando el cobre, dan pena ajena, haciendo hasta el ridículo. Es una tras otra, y es de la mayoría de los medios de información los que actuaban como alcahuetes de los grupos de intereses creados, los que se dedicaban a quemar incienso a los gobernantes, ahora se convirtieron de la noche a la mañana en críticos severos de nuestro gobierno. Afortunadamente no tienen ningún efecto sus calumnias, sus falsedades. Toda esta industria tan lucrativa del manejo de las redes sociales con bots, con robots. Un día me gustaría que los encargados de comunicación social explicaran aquí, porque sería interesante que todos los que nos ven, nos escuchan, conozcan cómo funciona esta perversidad y cómo consume dinero y cómo se tolera por parte de las agencias o las empresas que prestan el servicio de Internet, porque es un bombardeo de mentiras, que además con mucho costo están financiando una campaña de desprestigio, una guerra sucia en contra del gobierno. Afortunadamente, decía yo, no tienen efecto, porque el pueblo de México, ya lo dije, lo repito, es de los pueblos con menos analfabetismo político en el mundo. Y esos bots, esos robots, todas esas cadenas que arman para atacar al gobierno, son inmediatamente enfrentadas con argumentos de la gente que está a favor de la transformación, que ya no quiere más de lo mismo, ya no quiere que siga imperando la corrupción. Entonces,
Es notorio el caso del Reforma con el doctor Hugo López-Gatell en la tarde-noche. Vienen a tratar de poner en entredicho lo que sostiene el doctor, cuando él es una gente íntegra, una gente honesta, incapaz de distorsionar la realidad. Hay una gran diferencia entre la honorabilidad del doctor López-Gatell y los que manejan el Reforma. Entonces, están empeñados en eso, pero no es nuevo. Ellos surgen del Reforma, ese periódico, se inicia, comienza en México, y no hay casualidades, en el sexenio de Salinas. Es como la fundación del PAN, que se da en 1939, un año después de la expropiación petrolera, cuando gobernaba el general Cárdenas, un presidente patriota. ¿Por qué surge ese partido? Para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas. Entonces, todo tiene su explicación y no es censura, es nada más aclarar, informar, dar elementos para que nadie sea sorprendido. Los patrocinadores del Reforma pues eran los dueños del país, se sentían los todopoderosos, eran los que hacían los grandes negocios al amparo del poder público, eran los que no pagaban impuestos. Y ahora pues están molestos, están inconformes y no se detienen ni siquiera ante la tragedia, porque son tiempos en que deberíamos de estar pensando en cómo ayudar para curar a los enfermos, para salvar vidas, pero no, ellos andan en otra idea. Estamos como si estuviésemos, no todo el pueblo, sino un grupo está en una actitud muy inhumana, muy perversa, muy individualista. Es como temporada de sopilotes. Entonces, que no se vaya a malinterpretar, que no digan, ay, censura, autoritarismo. No, es solo aclarar. Ese periódico, desde el principio de la pandemia, empezó a insinuar de que estábamos ocultando a los muertos. Querían llevar ellos una contabilidad de muertos. Imagínense la bajeza, la inmoralidad, la falta de escrúpulos de una prensa así. Entonces,
digo todo esto porque ya hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell. No les gustó, no les agradó tampoco que tomáramos la decisión de que el doctor fuese nuestro vocero, porque ellos querían que el gobierno fuese un desorden, un caos, y que primero no se manejara este asunto tan delicado con profesionalismo, con responsabilidad, y que no tuviésemos a los expertos que tenemos. Primero eso, y luego de que todos opinaran, que pudiesen sacar entrevistas, declaraciones de todos. Y como en política hay siempre mucho protagonismo, pues entrevistar a uno, entrevistar a otro, ¿no? Y al final enrarecer el ambiente y poder decir no son los casos que ellos dicen, no son los muertos que ellos informan que perdieron la vida. Eso es lo que querían, pero decidimos poner orden, actuamos en equipo y se escogió al doctor Hugo López-Gatell, que tiene dos características o virtudes. Primero, es un experto, un especialista de lo mejor del país, de lo mejor del mundo en la materia. Y segundo, es un hombre preparado, buen expositor, piensa bien y expone bien. Entonces, como ya no les está funcionando, ¿sí?, su estrategia cada vez es más el desgaste, ahora van sobre el doctor Hugo López-Gatell. Pero como se diría antes, hoy me estaba yo acordando de las consignas cuando éramos estudiantes y marchábamos. Ahorita que estaba yo viendo a Zoé, que pasábamos enfrente de lo que era Excelsior, en la marcha, prensa vendida, prensa vendida, prensa vendida. Y luego pasábamos enfrente de un hotel de lujo y decíamos, ese hotel será hospital, ese hotel será hospital. Y ahora, la verdad que sí, ya son las residencias, se están convirtiendo en hospitales y se está utilizando todos los espacios. Pero también lo otro que decíamos es, no está solo, no está solo, no está solo, no está solo. Bueno, Bueno, ya tienen esa información. No está solo, no está solo, y hay toda una campaña para demeritar al doctor Hugo López-Gatell, donde no se vale toda esa información, que realmente lo que nos interesa es saber cómo poder funcionar como sociedad, no simplemente que quieran estar viendo a ver de qué lado guiña el ojo el presidente o el doctor Hugo López-Gatell o cualquier otra persona que más a futuro esté a cargo de alguna situación porque sea experto, y la prensa y todo los medios de comunicación que no estén de acuerdo pues se encarguen de querer estar
señalando como si fueran los principales focos en toda nuestra sociedad, cuando que toda la sociedad, y lo dijo en la misma conferencia de prensa, la sociedad pues es la que debe obtener la medalla, y se ha llevado a los ojos del presidente, el pueblo es el que se ha llevado la medalla de oro. Muchísimas gracias por verme, amigos míos. Les mando un fuerte abrazo. No dejen de ver su canal Miki Noticias para más información. Seguimos informando. Mantengan la sana distancia y quédense en su casa. Quédense en su casa y cuídense mucho. Muchas gracias.